Ecocharlas, el podcast de Ecogilty. Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo de las Ecocharlas. Hoy estoy muy ilusionada porque, aunque todavía no se lo he dicho, yo estoy como una fan enloquecida porque tengo aquí a Laura de Carro de Combate. Para quienes no les conozcáis, pues hacen unas investigaciones brutales. No voy a decir nada más, yo voy a dejar que te presentes tú. Y yo solamente he leído uno de vuestros libros de momento y creo que es de libros de sostenibilidad que he leído, si no mi favorito, está en el top 3 como poco. Así que, Laura, porfa, cuéntanos qué es Carro de Combate y quién eres tú. Pues, bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. Me alegro mucho también de que te gustase el libro. Mi nombre es Laura Villadiego, yo soy periodista y soy una de las fundadoras de Carro de Combate. Carro de Combate es simplemente pues, un grupo de periodistas que nos juntamos, ¿no?, para investigar qué es lo que hay detrás de lo que consumimos cada día, ¿no? Con una inquietud de saber, de conocer con mayor profundidad cuáles son los impactos tanto sociales como medioambientales de esas cosas que pues compramos, ¿no?, a diario. Y bueno, pues en realidad al ser un grupo de amigas nació como un grupo de amigas, ¿no? Qué guay. Nace pues básicamente porque Nazaret Castro, que era pues una amiga que habíamos hecho como una especie de curso juntas unos años atrás, estaba entonces en Brasil, yo en ese momento estaba en Camboya. Y estábamos ahí como periodistas un poco también viviendo la experiencia y yo me di cuenta de que las dos escribíamos cosas muy parecidas cuando hablábamos, ¿no?, de historias de cómo se producía aquello que consumíamos en Europa, pero que lo único que cambiaba básicamente eran los países, los nombres de la gente, ni siquiera los nombres de las marcas, los nombres de las marcas eran los mismos. Pero que yo, antes de llegar a Camboya, mi impresión que tenía de todos, pues eso, ¿no?, de cómo se produce en esos países, era muy alejada de lo que yo estaba viendo en esas entrevistas que hacía, en los reportajes que cubría, ¿no? Entonces, pues yo le escribí un mail a Nazaret y le dije, oye, ¿por qué no contamos esto de otra manera, ¿no? Porque parecía como que cuando se contaba una historia sobre, pues eso, cómo se producía la ropa en Camboya, ¿no?, pues que era como algo anecdótico prácticamente. Y nosotros lo que estábamos viendo es que era algo totalmente sistémico, que es cómo funcionan las industrias, es lo que les hace rentables, es lo que hace que se hayan podido expandir de la forma que se han expandido, ¿no? Y yo le dije, bueno, ¿por qué no lo contamos de forma global? ¿Por qué no contamos a la gente, oye, mira, esto no es una cosa puntual, esto es cómo funciona la mayor parte de las empresas, de las industrias, y realmente esto está teniendo un impacto brutal, tanto social como medioambiental. Y además es un impacto que al final nos llega a nosotras, ¿no? Porque ya no es solo, evidentemente, ¿no? En esos momentos, estoy hablando del año 2011, ¿no?, que es cuando empezamos a hablar de iniciar esta andadura, pues prácticamente no se habla del cambio climático, se hablaba muy poquito. Pero bueno, ya hemos visto, ¿no?, que al final también nos llega a nosotras porque ha tenido ese impacto, pero luego también socialmente, ¿no? Al final hemos entrado en un sistema de competición internacional a ver quién es capaz de producir por menos dinero. Sí. Y eso lo hemos visto, ha tenido una repercusión también en nuestras condiciones laborales aquí muy grandes, ¿no? Y de hecho, pues es algo que vimos durante la pandemia, ¿no? Aquí ya casi no producíamos nada. Entonces, ¿cuál es la solución? La relocalización, pero eso aquí implica, ¿no? Tenemos que luchar, ¿no?, también por esa mejora de las condiciones laborales, porque ahora hay esa tensión, ¿no?, entre ellos quieren seguir produciendo a esos bajos costes, pero si se produce aquí ya no es tan interesante. Pero claro, la pandemia también ha puesto sobre la mesa precisamente eso, ¿no? Ha puesto sobre la mesa una palabra que yo creo que hasta ese momento nadie, ni siquiera muy poca gente la había escuchado, ¿no?, que es la de cadena de suministro. Completamente. Hay una cadena enorme, larguísima, que es la que permite que las cosas lleguen hasta nosotras, ¿no? Y nosotras lo que llevamos intentando hacer estos 10, casi 11 años es visibilizar esa cadena, ¿no? Contarle a la gente, es un camino enorme. Todo lo que hay detrás. Y un camino complicado. O sea, porque yo cuando he leído vuestro libro, el de Consumir es un acto político, yo lo estaba leyendo, yo decía, la leche, el trabajazo que hay aquí detrás. O sea, yo que a lo mejor me tiro una semana investigando para un carrusel de 5 datos así de algún tema en concreto, y vosotros habéis hecho un libro entero, no hablando solo del impacto medioambiental, también del social, que para mí en muchos casos es más importante.
Y yo lo iba leyendo y yo decía, pero ¿cuánto curro lleva esto? ¿Cuánto tiempo estuvisteis preparando ese libro? Pues mira, este libro nace a raíz de nuestra primera investigación en profundidad, que fue la de Amarga Dulzura, ¿no? Nosotros cuando empezamos Carro de Combate al principio, pues es lo que decía, ¿no? Era un grupo de amigas, era una cosa como muy informal y en realidad era simplemente un blog en el que nosotras queríamos poner en común informaciones que habíamos recogido en diferentes puntos del planeta, un poco para darle esa visión más global. Entonces, bueno, simplemente abrimos un blog, pero muy rápidamente como que a las dos nos falta algo, ¿no? Es como necesitamos ir un poco más allá y necesitamos hacer investigaciones más en profundidad y realmente centrarnos en esa cadena, ¿no? Visibilizar esa cadena. Entonces, bueno, por varias razones, entre otras geográficas, ¿no? Nazaret estaba entonces en Brasil, uno de los principales productores mundiales, el primero ya. Yo estaba en Tailandia, que era el segundo, es el cuarto productor mundial, pero el segundo exportador mundial. Y en ese momento además estaba dando toda una liberalización del mercado del azúcar en Europa. Y yo soy de Valladolid, que es una zona azucarera también. Entonces, bueno, un poco, digamos que pensando en los recursos que teníamos, porque eran muy poquitos, y también en un interés, ¿no?, que creíamos que podía tener esa industria, decidimos que nuestra primera investigación iba a ser la industria del azúcar. Y así, pues bueno, hicimos totalmente autofinanciado y así también muy de grupo de amigas, y lo imprimimos nosotras y todo, un libro que se llamó Amarga Dulzura, ¿no? Y hubo gente, nuestros mecenas, nuestros primeros mecenas, que pues pusieron una pequeña contribución, ¿no?, para que ese libro fuera posible. Y entonces en ese momento, como para continuar esa relación y ese agradecimiento a esas personas que habían apoyado ese libro, pues decidimos hacer una cosa que llamamos los informes de combate, que era básicamente una radiografía muy esquemática, en la que intentábamos dar las pinceladas principales de lo que había detrás de un producto. Y en él, pues eso, ¿no?, hacíamos una pequeña ficha técnica, por ejemplo, de cuáles son los principales países productores, cuáles son los principales países importadores, con un ángulo, ¿no?, también muy centrado en España, desde qué países importa España ese producto, por ejemplo, cuánto se consume de media, este tipo de cosas. Y luego también, pues, hacíamos un repaso a esos impactos sociales y medioambientales y luego dedicamos la última parte a las alternativas, ¿no?, para no dejar tampoco con ese mal sabor de boca. Sí, siempre dar la alternativa que además hacerlo mejor. Muchas veces nos lo decían, ¿no?, jolín, qué bajona, sí, ¿no?, que nos habéis contado todo esto y ahora qué hacemos, ¿no? Pues incluimos esa parte de alternativas. Entonces, poquito a poco fuimos haciendo más y más y más informes. Y una editorial, Clave Intelectual, lo vio y nos dijo, oye, ¿nos podéis juntar como unos 20 de estos informes y hacemos un libro? Y dijimos, claro que sí. Y entonces, bueno, pues así fue un poco como nació el libro. Entonces, pues, ¿cuánto tiempo? Pues yo te diría que fueron 2 o 3 años. Pero exactamente tampoco te lo podría decir porque fue como una cosa que fue progresiva, exacto, poquito a poco. O sea, que ni siquiera empezó pensando en ser un libro. No empezó pensando en ser un libro. Simplemente, bueno, pues alguien lo vio y le pareció interesante. Y a mí, toda la información que hay en ese libro me parece como el manual básico del consumidor crítico. Yo, de hecho, es que recurro muchísimo al libro. Cada 2 por 3 estoy yendo a la estantería en el que lo tengo, en plan, ¿qué pasaba con la soja? O espérate, el algodón, ¿dónde vi este dato? Y siempre lo encuentro al final en vuestro libro. Y aparte de ese manual básico, ¿qué es el consumo crítico? ¿Cómo tiene que ser un consumidor crítico? Para mí el consumo crítico, o el consumidor crítico, más bien, es aquel que cuando ejerce un acto de consumo se pregunta más allá de lo que es simplemente físico, ¿no?, de lo que está en su mano, de lo que puede ver a primera vista. Se pregunta qué es lo que hay detrás de ese producto y sobre todo qué huella ha tenido ese producto, ¿no? Un consumidor crítico, para mí, cuando decide comprar una cosa u otra, su principal razón y su principal cuestionamiento es si ese producto ha tenido una huella más o menos positiva o más o menos negativa, ¿no? Porque la verdad es que vivimos en un mundo, ¿no?, en el que el marketing nos ha metido por los ojos el consumir sin pensar, ¿no? Y al final el consumidor crítico es un consumidor que piensa, que reflexiona, que se para 2, 3, 4 veces o las veces que haga falta a decir, bueno, realmente esto que estoy comprando va a tener un impacto negativo en algún sitio, porque ese consumidor, ¿no?, al final lo que quiere es, con su dinero, ¿no?, con ese
que a veces lo llaman el voto, ¿no? Del Sí, dinero, pues está apostando, ¿no? Por un modelo de sociedad, un modelo de economía, un modelo político, porque esto ya no es solo ni la economía, va mucho más allá, ¿no? Que sea, ¿no? Pues mucho más participativo, mucho más equitativo, que no tenga un impacto medioambiental tan grande como puede ser el de, pues el extractivismo, ¿no? Pero al final el impacto medioambiental siempre va a tener, Sí. ¿no? Pero bueno, hay niveles, ¿no? Por supuesto. Y bueno, pues yo creo que el consumidor crítico es sobre todo el que se cuestiona eso. Luego también es cierto que, bueno, consumidores, pues hay muchos tipos y tienen muchas, digamos, capacidades de compra diferentes, ¿no? No le puedes pedir lo mismo a una persona que apenas llega a fin de mes que una persona que, bueno, pues no se preocupa prácticamente por el dinero, ¿no? Y que se puede permitir pagar más por una cosa que por otra, ¿no? Pero eso no te impide, el no tener dinero no te impide ser un consumidor crítico, porque al final el cuestionamiento siempre está ahí. Quizá al final, por lo que sea, ¿no? Por una cuestión de que en ese caso en concreto sí que es más caro, ¿no? Adquirir ese producto con una menor huella, no te lo puedes permitir. Bien. No, bueno, pues... Pero eres consciente de... Claro, pero eres consciente de ello, ¿no? Y al final, yo siempre lo digo, al final hay muchas acciones de consumo crítico que no es solo que no requieran dinero, es que además te ahorran dinero, ¿no? Sí, porque al final la base del consumo crítico es consumir menos para consumir mejor. Efectivamente, yo creo que es también romper un poco con esa rueda que decías antes del consumismo en el que nos hemos criado la mayoría de nosotros. O sea, es que tampoco vamos aquí a llegar a decir, no, es que tú eres un consumista, todos lo hemos sido. Y salir de ahí cuesta cambiar ese chip, y como tú dices, hay gente que no lo tiene tan fácil. Yo siempre intento que la gente se quede con el mensaje de que cada uno también tiene que elegir qué consume dentro de sus circunstancias económicas, de localización. Por ejemplo, esta mañana creo que ha sido o ayer, me preguntaba una chica por una frutería en la que yo compro por Too Good To Go, porque tiene unos packs estupendos. Y claro, me decía, es que yo, las fruterías de por aquí no están con Too Good To Go, y yo compro lo de Tal Cual Foods, que salvan fruta fea. ¿Está mal? Y yo, no, ¿por qué va a estar mal? Si yo, de hecho, en otro momento de mi vida en el que no tenía estas fruterías, he comprado también en Tal Cual Foods. Pero si tus circunstancias te llevan a ello, has reflexionado, has mirado las alternativas y has optado por la que más te cuadra, teniendo en cuenta esos impactos y tus circunstancias, maravilloso. Claro. Pero no tiene que ser la misma opción que la mía. No, y además, en ese caso en concreto, por ejemplo, es salvar comida en un punto diferente de la cadena, ¿no? Efectivamente. Pero incluso en otros casos, ¿no? En los que igual la diferencia sí que es mayor, pues es que hay muchas veces que no es posible, ¿no? Y además, yo sobre todo creo que lo más difícil de todo, aparte de la situación económica, muchas veces es luchar contra tu entorno social. Guau, eso es súper chungo. Porque incluso yo, que pues creo que todo el mundo en mi alrededor sabe lo concienciada que estoy y cuáles son mis valores, ¿no? Hay veces que gente que me conoce muy bien me pone unos cuestionamientos que yo me quedo como diciendo, ¿en serio me estás diciendo eso? ¿Sabes? No, evidentemente no. Es complicado, para mí es una de las partes más complicadas de gestionar, el que tu entorno no piense como tú o no tenga esos principios y esos valores acordes con los tuyos, porque te ves en situaciones en las que pues tienes que elegir. El otro día lo comentaba en un directo, y puede ser o el asocial, dejar de estar con tus amigos, con tu familia, o tragar y ya está. Claro. Sí, y también ser un poco flexibles y respetuosos con uno mismo, porque si no acabarías amargado, encerrado en tu casa sin tratar con nadie, por lo que decimos, porque vivimos en ese modelo, en ese sistema consumista. Poquito a poco hay más gente que se va saliendo y vas conociendo, supongo que a ti también te habrá pasado, ¿no? Que habrás, gracias a Carro de Combate, habrás conocido a gente más afín en ese aspecto. Sí, claro que sí, pero al final lo que es mi entorno social sigue siendo el mismo que era hace 25 años, el más cercano, quiero decir, ¿no? Ahí ha cambiado bastante poquito, ¿no? Claro. Pero bueno, y hay mucha gente que evidentemente ha seguido también mi proceso y me conocen, y ellos también han empezado a cuestionarse las mismas cosas, o por lo menos, ¿no? Un poco me lo ven y tal, pero también es verdad que yo no les puedo exigir que tengan el mismo nivel de conocimiento que yo tengo, que me dedico a investigar esto. Por supuesto. No, o sea, el nivel de conocimiento que has adquirido tú con estas investigaciones, claro, es que yo creo que lo tiene poca gente. O sea, es que es flipante. Y claro, llegar a este nivel de conocimiento requiere pues que te dediques a ello, como es tu caso. Porque yo, como consumidora normal, que yo no me dedico a investigar estas cosas, me parece, y me considero una consumidora crítica o que intenta informarse, me parece súper difícil llegar a este tipo de información y bucear en esas cadenas logísticas gigantes y llegar a datos fiables y verdaderos. ¿Por qué es tan difícil?
Porque no quieren que lo sepamos, básicamente. Ellos, a ver, una de las principales consecuencias que ha tenido este alargamiento de las cadenas de producción precisamente es que les ha permitido diluir sus responsabilidades, porque las cadenas son tan largas que, primero, hay tantos actores implicados que se pasa la pelota unos a otros, pero segundo es que cada vez es más difícil trazar, ¿no? Porque cada vez hay más etapas que tienes que investigar. Mira, por ejemplo, el año pasado que estuvimos investigando, bueno, seguimos investigando la soja, pero el año pasado hicimos una investigación bastante a fondo de esto. Y claro, tú te das cuenta que al final realmente investigar de dónde procede exactamente la soja que se utiliza en los piensos animales, que es donde va mayoritariamente, sí, es casi imposible, porque eso se recoge, se mete todo en un almacén, luego va a una procesadora, se vuelve a mezclar todo, pero es que luego llega aquí a España y se vuelve a mezclar todo en un almacén y luego se saca camioncito a camioncito. Claro, entonces, ¿quién sabe a dónde va cada camioncito? Claro, a ver, hay algunos que es fácil saberlo, otros les puedes seguir, pero... ¿Te ha tocado seguir algún camión alguna vez? Sí, pero... A ver... Qué guay, ¿no? Que mola un montón. No, pero y muchos pues tienen las marcas y tal, sí, ¿sabes? Un poco de para quién trabajan, ¿no? Pero al final tú sabes, por ejemplo, ¿no? Que de ese almacén que ellos han cogido la harina de soja ha llegado, pues por ejemplo, soja desde Brasil, y que ha llegado desde un puerto concreto que sabes que, bueno, pues está cerca de esa zona, ¿no? Donde hay más problemas de deforestación, pero... Claro, no tienes al final un GPS, ¿no? Un localizador que te diga exactamente esta haba de soja, que además es así pequeñita, ha salido de aquí, ¿no? De esta plantación que está en el Amazonas, se ha metido en el barco, ha llegado hasta Barcelona o Tarragona o los diferentes puntos que hay en España, ¿no? Y ha acabado en este camión, ¿no? Eso lo acaba de hacer, ¿no? Haciendo mucho Reuters con unas zapatillas... que, bueno, pues había un programa, ¿no? De Dow, esta empresa petroquímica, que tenían un acuerdo con el gobierno de Singapur, y ellos habían lanzado algo muy platillo, que iban a reciclar zapatillas viejas para hacer como pues pistas de atletismo y tal y cual, ¿no? Y entonces ellos pusieron unos dispositivos de seguimiento, rastreo, sí, de rastreo, y ninguna de esas acabó. De hecho es que, ni siquiera en Singapur, acabaron todas en Indonesia. Claro. Ya ves, ahí además pues, unas cuantas de ellas acabaron, algunas en tiendas de segunda mano, las que estaban en mejor estado, otras directamente en vertederos, etcétera, ¿no? Mira, justo el otro día me vi, la semana pasada, un documental que se llama eLife sobre los residuos electrónicos, que no me sabía la palabra. Y hacían lo mismo con, no me acuerdo qué ONG era, lo de poner seguimiento a ciertos ordenadores que en teoría se donaban a ONGs porque estaban en buen estado, que no estaban en buen estado, estaban estropeados, y cómo acababan llegando, pues eso, uno a Indonesia, el otro a Ghana, el otro en Latinoamérica, cuando se suponía que iban todos, no me acuerdo a qué país de África era. Es como, queda muy bonito, que voy a decir IBM, pero puede ser cualquiera, te suelte eso, pero es que luego, ¿qué hay de verdad ahí detrás? Muchas veces muy pocas cosas. O sea, ya no es solo el greenwashing que hacen, sino que encima, porque a veces digo, joder, venga, mira, esta empresa está haciendo greenwashing, pero por lo menos planta árboles. Ya, pero es que si ni siquiera llegas a la parte de plantar árboles, ahí ya me estás mintiendo descaradamente. Y yo como consumidor no tengo manera de saberlo. No me voy a poner rastreadores, no me voy a ir a ver cómo plantas árboles. Entonces, es muy complicado. ¿Crees que si fuera más fácil, más gente sería más crítica a la hora de consumir, si fuera más fácil acceder a esta información? A ver, yo espero que sí, porque si no, no me dedicaría a lo que me dedico. La verdad es que sería una bajona. Es como, bueno, sería como admitir yo misma que lo que hago no sirve para nada, ¿no? Ya, un poco. Entonces, yo creo que sí, yo espero al menos que sí, ¿no? Es verdad que a veces movilizar a la gente no es fácil, y que, al final... cambiar nuestros modelos de consumo también implica cambiar nuestros modos de vida. Sí. Y estamos en un modo de vida que al final es verdad que en muchos aspectos es muy cómodo, ¿no? Muy, muy cómodo. Y que cambiar ese modelo de consumo en muchos casos implica
un modelo de vida algo menos cómodo. Tampoco es que sea no es un sufrimiento, no es un infierno, pero es verdad que en Pero- algunas cosas se pierde comodidad. O sea, no es lo mismo coger y comprar algo por Amazon súper rápido que recorrerte las tiendas del barrio para ver si lo encuentras. Claro, yo siempre digo una cosa que para mí es la clave, que en realidad para cambiar nuestros modelos de consumo lo primero que tenemos que hacer es recuperar el tiempo, porque hemos perdido totalmente la capacidad de tener tiempo libre para dedicarnos a estas cosas. Ya no es solo a investigar, sino a recorrerte el barrio para irte de tienda en tienda, para cocinar en vez de comprar precocinado, para irte a a las tiendas de segunda mano a buscar ropa que además sea de tu talla, porque Sí. cuando es de segunda mano pues hay lo que hay. Hay lo que hay. Y sin embargo, si vas a una de estas grandes de moda rápida, sabes que vas a encontrar una talla que te valga bien. Es tiempo al final, ¿no? Yo creo verdad. que es lo más importante. Antes hablaba del dinero, ¿no? De que muchas veces no podemos hacer ciertas decisiones de consumo porque no tenemos dinero, pero yo es que creo que la mayor parte de las decisiones de consumo no las podemos hacer porque no tenemos tiempo, más que dinero. Exacto, yo estoy completamente de acuerdo. Justo tuve un directo este domingo en el que decía lo mismo, de la gente dice que una vida más sostenible, más consciente es cara. No, no es verdad, porque lo que tú dices, consumir con cabeza te lleva a ahorrar en muchos de los casos. Y entonces te puedes permitir esas cosas puntuales que sí son más caras. Pero en cuanto a tiempo, sí necesitas más tiempo. Entonces tienes que aprender a crear ese tiempo, que no es fácil, ¿eh? No es fácil. No es Ahora fácil. perdemos mogollón de horas con las redes sociales, yo la que más. Perdemos muchas horas en Netflix, perdemos muchas horas en el trabajo, yendo y viniendo también al trabajo, en el caso de que vivas en una gran ciudad como me pasa a mí. Y recuperar ese tiempo no es nada fácil. No, y cada vez en nuestros trabajos se nos exige más, tenemos que estar siempre conectados y tenemos que estar siempre como en la onda, ¿no? Aunque sea simplemente en nuestro ocio, ¿no? Pero al final ese ocio, que también pasaba antes, ¿no? Porque antes cuando éramos pequeños yo recuerdo la típica de volver al colegio, ¿no? Y hablar con las amigas de ¿habéis visto el capítulo de ayer de Sí. no sé qué? Pues esto es lo mismo, pero encima multiplicado por 1000 porque tienes en Netflix y lo puedes tener cuando quieras, ya no te Exacto. tienes que esperar a que lo echen tal día, ¿no? La semana siguiente. Entonces, pues al final estamos en estos círculos en los que es difícil salir, ¿no? Y para no dejar ese mal sabor de boca que decíamos al principio, ¿qué alternativas hay? ¿Cómo podemos conocer esto que hay detrás o practicar ese consumo crítico como consumidores de la calle? Yo creo que lo más importante es organizarse, tener un apoyo, ¿no? Yo creo que ya existen desde hace mucho tiempo muchas alternativas que nos permiten organizarnos, ¿no? Desde diferentes niveles, están los grupos de consumo, hay organizaciones, asociaciones, ¿no? También con una mirada crítica. Yo creo que al final es lo que tú comentabas, ¿no? Buscar un poco tus afines que te ayuden, porque muchas veces cuando el entorno social no ayuda, pues es mucho más difícil. Tampoco olvidemos ese entorno social que se queda un poco fuera, porque es importante, ¿no? También Claro, que es sigamos Es tu expandiéndonos. familia, tus amigos, la gente que Sí. te quiere y a la que quieres, por supuesto. Claro, pero bueno, que tampoco hay que crear, ¿no? Esas barreras. Claro que no. Pero suele ayudar, ¿no? El tener, digamos, una red que esté buscando lo mismo que tú, ¿no? Y ya sea, pues, buscar productores a los que puedas comprar directamente, o pues organizar, ¿no? Talleres, por ejemplo, de reparación de textil, o de los repairs cafés, ¿no? Este tipo de cosas, o simplemente una charla, ¿no? Porque quieres conocer más sobre, pues, cualquier aspecto, ¿no? de los productos que consumes, pues entre todos, ¿no? Igual se puede organizar eso, o entre todos se puede buscar esa información también, ¿no? Yo creo que es lo más importante, ¿no? Nosotras siempre... nosotras hace un tiempo, no siempre, pero hace como 2 o 3 años hicimos como un anuncio oficial, ¿no? Diciendo que íbamos a dejar de utilizar la palabra, la expresión, ¿no? Consumo responsable. Es verdad, me acuerdo, me dejó muy marcada cuando hicisteis aquello. Claro, porque nosotras decíamos, y nosotros nos sentíamos un poco culpables en ello, nos parecía, ¿no? Teníamos la sensación de que se estaba utilizando precisamente el consumo responsable para poner la responsabilidad sobre los hombros de los consumidores. Y que nosotros en realidad somos la pieza más pequeña del sistema. Y sí, tenemos capacidad para cambiar ciertas cosas, pero nuestra capacidad en comparación con aquellas personas que son las que realmente toman las decisiones, las personas, pues eso, los grandes empresarios, ¿no? Los gobiernos, etcétera, pues nuestra capacidad es muy pequeña, ¿no? Y sin embargo, esa responsabilidad no se estaba repartiendo de acuerdo, ¿no? A esa responsabilidad que cada uno teníamos.
Y por eso nosotras empezamos a hablar única y exclusivamente de consumo crítico, ¿no? Nosotras lo que queremos es fomentar precisamente ese consumidor que comentaba antes, ¿no? Que reflexiona, pero no es un consumidor que tenga la responsabilidad de los impactos de lo que compra, claro. Sino que yo siempre digo que nosotros decíamos que lo de consumir es un acto político, pero no tanto porque fuese nuestra responsabilidad, sino porque es un arma de batalla, ¿no? Yo siempre digo que lo que tendríamos que sentirnos no es responsables, es cabreados. Porque cuando tienes toda esa información que hay detrás o parte de esa información, te saltan las chispas. Porque es que nos están estafando. Claro, es que, exacto. Y muchas veces, que decíamos antes, las alternativas, aunque cada vez hay más, pero muchas veces no tienes otra. Y te toca tragar con el puñetero sistema que te han puesto encima. Y sabes los impactos que tiene y no puedes hacer otra cosa que ser parte de esa rueda. Y frustra mucho. Sí, y aparte que muchas veces las alternativas lo tienen muy difícil para continuar porque no dejan de estar compitiendo en un mercado que se basa fundamentalmente en el precio. Por eso nosotros también decimos mucho, ¿no?, que es importante, aunque no tengas mucha capacidad de hacerlo en tu medida, que hagas lo que se suele llamar un boicot positivo, ¿no? Un boicot, que es cuando tú puedas, realmente apoya. Exacto, apoya esas alternativas. Porque puede ser vida o muerte para algunas de esas alternativas. Para algunas de esas empresas, exacto. Es que, o sea, a Zara no le pasa nada si tú dejas de comprarle. No le va a pasar absolutamente nada. Pero a una pequeña marca además sostenible, que sobre todo que está empezando y demás, puede ser mucha la diferencia entre que tú le compres una prenda o que no. Y si le pasa algo a Zara tampoco pasa nada. Exacto. Porque que le pase. Siempre hay, ¿no?, esta retórica de que no, es que da muchos puestos de trabajo en, pues eso, ¿no?, en países del sur global. Carro de combate en realidad nace en parte porque yo me cabré muchísimo viendo cómo eran esos puestos de trabajo. Cómo eran esos puestos de trabajo, cómo se les recaneaba unos dólares ínfimos, ¿no?, a las trabajadoras, y encima se les decía que no eran productivas. Y decías, y además viendo, ¿no?, también un poco qué es lo que implicaba la existencia o la presencia de esas empresas y de esas grandes industrias en esos países, porque nos pensamos que todo es positivo, pero no. Y en muchos casos, en algunos países es verdad que cuando el gobierno lo ha manejado bien, sí que ha llevado a un desarrollo del país. Corea del Sur, Singapur, ese tipo de países, ¿no? Pero porque ha habido realmente un control del gobierno, ellos han querido. Pero cuando no es el caso, nos encontramos en países como Camboya, Bangladesh, Myanmar, donde no deja de haber, ¿no?, gobiernos corruptos, y estas empresas al final lo que están haciendo es financiar esos gobiernos. Y aprovecharse de esa situación. No están mejorando la situación, ¿no? Y en muchos casos además roban los recursos, hay desplazamientos de tierras, de comunidades de sus tierras. Pues al final, para mí, el balance en muchos casos no es positivo. No. Yo cuando tengo algún comentario en las redes sociales de eso, de bueno, pero al menos dan trabajo, me hierve la sangre, porque es como, ¿qué tenemos que aceptar? Un trabajo a cualquier precio por el hecho de que gracias a eso tengo un trabajo. O sea, pues no debería ser así. Y que además no estoy comparando un mal trabajo aquí en España, es que es un mal trabajo en esos países. O sea, que las condiciones ya son... Igual que aquí nadie debería estar explotado laboralmente, allí tampoco. Sin duda. Y aparte, mira, nosotras empezamos sobre todo investigando y hablando con mujeres que trabajaban en el textil, ¿no? Y bastante pronto empezamos a girar un poco la visión hacia la industria agrícola, porque nos dábamos cuenta que en realidad el origen muchas veces de los problemas estaba ahí, ¿no? Muchas de esas mujeres que acaban en esas maquilas, en esas fábricas, trabajando a destajo por una miseria, habían acabado ahí porque en sus comunidades de origen les habían quitado las tierras, les habían contaminado el agua, o sea, habían tenido que emigrar. Y en muchos casos esas expropiaciones de tierras o esa erosión, ¿no?, de sus modos de vida estaba relacionada también con todos estos procesos internacionales de globalización, ¿no? Y en algunos casos, incluso, por ejemplo, si hablamos simplemente del textil, con la fabricación, ¿no?, la producción de materia prima. Sí. Entonces, todo está relacionado. Es que eso también hace que sea súper complicado. Claro. La interrelación que hay entre todo.
O sea, Es porque muy dice, complicado. y a veces incluso crees que estás tomando una buena decisión y por otro lado es como, mierda, aquí no, en este lado no funciona. Pues es muy, muy complicado. Sí, pero aún así yo creo que ponerse en esa tesitura de cuestionarse las cosas es positivo, porque si las marcas y las industrias saben que sus consumidores se cuestionan las cosas, yo creo que harían las cosas de otra manera. Y también que si empezamos a ser cada vez más, también los empleados de estas empresas tendrán esas inquietudes, ¿no? Y al final, pues la gente joven de hoy serán los CEOs mañana y serán quienes puedan de verdad tomar esas decisiones para el bien de todos y no solo de la gente en Occidente. Y bueno, ya para terminar, yo me imagino parte de tu trabajo como si fueras una espía que vas por ahí de aventuras. Entonces, algo que en estos años, en estas investigaciones, pues hayas descubierto, vivido o aprendido, que te haya sorprendido, que te hayas quedado como, ¿what the fuck es esto? Es que en realidad hay muchas cosas. Para mí, la industria que he investigado que siempre más me ha impactado, y es para mal, es la de la pesca. La de la pesca, a mí eso me parece... Las historias que yo he recogido en esa industria son casi... Bueno, es que son de echarse a llorar realmente, ¿no? Porque, bueno, la pesca al final es una industria que si ya de por sí las industrias normales, ¿no? Hacen y deshacen bajo paredes, o detrás de paredes, perdón, y muy poca gente no sabe realmente lo que está pasando, pues la pesca ya no es detrás de una pared, es en medio del mar, nadie te lo ve. Y nadie sabe, ¿no? Y yo hubo un tiempo que estuve pues siguiendo a unos cuantos antiguos, bueno, no, pescadores. Es que pescadores, sí, cuando dices la palabra pescadores parece que son así como un poco artesanales, ¿no? Esto eran personas que simplemente habían tenido la mala suerte de cruzarse con la persona errónea, que les había drogado y les había metido en un barco y ahí se habían quedado 7, 10 años, 12 años. Sí, o sea, las historias de esclavitud son brutales. En la industria pesquera. Y, wow. Y esclavitud tal cual, o sea, no sí, es que sí, digas, no, cual. explotación laboral, no, esclavitud no, tal cual. Esclavitud tal cual. Y yo quizá, que a veces soy muy optimista, incluso me cuesta a veces creerme, no es que no les crea a ellos, ¿no? Pero como que me cuesta creerme que haya gente que realmente llegue a esos extremos, ¿sabes? De esclavizar a alguien de esa manera, ¿no? De meterla en un barco y cuando esa persona te resulta inservible, o la tiras por la borda o la metes en una cárcel en una isla ahí en medio de la nada en Indonesia, que es lo que estaban haciendo, ¿no? Y bueno, para mí eso fue ya como hostia, esto ya es el colmo. Sí. Es que, claro, a veces miramos con nuestros propios ojos las situaciones, con nuestra ética y con nuestra moral, y pues no todo el mundo, por desgracia, tiene... Hay una historia... graciosa, curiosa, voy a dejarlo en curiosa, ¿no? Un poco también de lo complicado que es todo esto, ¿no? Muchas veces. Y allí en Tailandia, que es un poco donde se originaba todo este tráfico de esclavos, hay una organización que durante mucho tiempo ha estado rescatando a los esclavos, ¿no? Y ellos están en una pequeña población que está al sur de Bangkok, donde hay un puerto y tal, y tienen su oficina, ¿no? Pues ahí un poco a las afueras. Y es un sitio que está como un poco lejos de todo, ¿no? No hay muchas cosas, no hay ni restaurantes ni nada, pero justo enfrente de donde está esta asociación hay como un café, que es el único café que hay pues en 2 o 3 kilómetros. Uh-huh. Y claro, los de la asociación, pues cuando tienen que ir a comer o a tomar café o algo así, muchas veces van allí. Y un día, yo estaba con ellos y tal, estábamos ahí hablando y me dice el de la organización, me dice, ¿sabes? Dice, este en realidad es de los que tiene barcos con esclavos, el propietario del café. Y es como, ¿por qué venís aquí? Dice, porque pensamos que es así, si nos llevamos bien con él, igual podemos hacer algo. Y dices, fíjate, bueno... Quizá no deja de tener su lógica, sí. ¿No? Pero bueno, al final... Es irónico. Es irónico, ¿no? Y es como... Y sobre todo que este señor está todo... interconectado. Sí. Y yo no sé quién abrió primero, si la oficina o el café, pero quien abriera después, no sé si lo hizo a propósito o vaya casualidad de abrir al lado. Los de la organización le habían denunciado a él, le desmantelaron todo el chiringuito y tal, y como que coexistían, ¿no?
A pesar de, pues eso, de esa historia que tenían, y bueno. Bueno, como es el dicho este, se cazan más moscas con miel que con hiel, ¿no? Pues a lo mejor les sale bien, ojalá. Bueno, Laura, pues muchísimas gracias por este ratito. Me quedaría toda la tarde hablando de estos temas y aprendiendo de todo lo que tenéis que enseñar. Y nada, tengo pendientes el resto de libros de Carro de Combate, que los tengo ahí apuntadísimos. Y nada, muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado o visto y nos vemos en el siguiente.